Demonios en la Iglesia, vives en una era como ninguna otra. Una era marcada por una gran apostasía, donde el bien es llamado de mal y el mal es exaltado como bien. Los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Los límites divinos fueron quitados del tejido mismo de la sociedad y el amor de muchos se enfrió. Hombres y mujeres adoran a Mamón y la humanidad se postra en los altares de Baal, Astarot y Moloch. Estamos siendo preparados para adorar al Anticristo y aceptar su marca. Vivimos en un tiempo donde el placer es más amado que Dios, donde la humanidad rinde culto al altar del amor propio, de la autoadmiración y de la autoexaltación. Espíritus impuros y seductores habitan entre nosotros, junto con principados, potestades y gobernantes de las tinieblas, esparciendo maldad espiritual en lugares altos. Los demonios están presentes, influenciando y corrompiendo, y la lucha por el alma humana es más intensa que nunca. En esta era, la Iglesia enfrenta desafíos sin precedentes. Necesitamos discernir la verdad de la falsedad, mantener nuestra fe firme y resistir a las fuerzas que intentan desviarnos del camino de Dios. La batalla espiritual es real y constante, y es esencial estar vigilantes y fortalecidos en la palabra de Dios para resistir las acechanzas del maligno. Vives en una era donde las profecías bíblicas se están desarrollando ante tus ojos. Una era de engaño, donde los fundamentos de la verdad están constantemente bajo ataque. Las propias instituciones que deberían ser pilares de luz son a menudo infiltradas por sombras. Queridos hermanos, la Iglesia no está exenta de esta infiltración. Estamos presenciando un tiempo en el que, dentro de las sagradas paredes de nuestros santuarios, hay una presencia siniestra que se esconde. Hay demonios en algunas iglesias. No se trata de las posesiones demoníacas teatrales que vemos en las películas o en algunas iglesias. No se trata de personas levitando o extrañas apariciones, sino de algo mucho más sutil y peligroso. Son los demonios de falsas doctrinas, de verdades distorsionadas, de enseñanzas engañosas que tienen origen demoníaco. ¿Alguna vez se sentó en un banco de la iglesia o escuchó un sermón en línea y sintió que algo no estaba bien, que lo que está escuchando simplemente no se alinea con las Escrituras? Esto sucede porque hay una batalla, una guerra espiritual rugiendo dentro de las propias paredes de la iglesia. Es una guerra insidiosa donde el enemigo no se presenta con una cara contorsionada, sino con palabras suaves y enseñanzas carismáticas, llevando a muchos al error. Estos demonios se disfrazan de ángeles de luz, esparciendo confusión y alejando a los fieles del verdadero evangelio. Ellos promueven un evangelio diluido, que agrada a los oídos, pero no transforma corazones. Ellos distorsionan la verdad, creando divisiones y sembrando discordia entre los creyentes. Es esencial que estemos vigilantes y firmes en la fe. Debemos examinar todas las cosas a la luz de las Escrituras, probar los espíritus y discernir la verdad del error. La batalla espiritual es real y constante, y solo con la armadura de Dios podremos resistir las acechanzas del maligno. Manténganse firmes en la palabra, en oración y comunión, para que juntos podamos enfrentar y vencer esa batalla espiritual que se desarrolla dentro de la propia iglesia. Ahora, quiero llevarlo a un pasaje en la Biblia, en 1 Timoteo 4:1, donde somos alertados. Ahora bien, el Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que estamos experimentando, lo que muchos de nosotros estamos presenciando, es exactamente eso. En este sermón, cuando hablamos de demonios en la iglesia, no nos referimos a las criaturas literales, sino a las falsas enseñanzas que tienen origen demoníaco. Son las doctrinas de demonios, y ellas están aquí. Es hora de abrir nuestros ojos y discernir los tiempos. Es hora de guardar nuestra fe, de estar vigilantes y mantener firmes las verdaderas enseñanzas de Cristo. Aunque los mismos demonios no están predicando en los púlpitos de estas iglesias, sus enseñanzas están siendo diseminadas por los seres humanos. Esto es tan efectivo como los propios demonios que predican. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una enseñanza o de un conjunto de principios. Por lo tanto,
cuando nos encontramos con el término doctrinas de demonios en la Escritura, estamos viendo las enseñanzas o principios propuestos por demonios. La palabra doctrina puede ser usada en referencia a las enseñanzas bíblicas de una iglesia o incluso de un pastor. Pero cuando Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, él estaba alertando sobre las enseñanzas impías y erróneas que vienen directamente de Satanás y sus demonios. Estas no son solo ideas inofensivas, son profundamente engañosas. Aquellos que están enredados por estas doctrinas de demonios, la Escritura nos dice, se apartarán de la fe. Esto significa que se alejarán de las verdades fundamentales que valoramos sobre el Evangelio de Cristo. Permítanme enfatizar esto, adherirse a las doctrinas de demonios no es solo un pequeño error, es una seria desviación de la verdad del Evangelio de Cristo. Es literalmente una cuestión de cielo e infierno. Por lo tanto, necesitamos estar atentos y discernir las enseñanzas que recibimos. Debemos comparar todo con la palabra de Dios, buscando sabiduría y discernimiento a través de la oración y el estudio de las Escrituras. La verdadera fe en Cristo nos llama a rechazar estas falsas enseñanzas y a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Mantengamos nuestros corazones y mentes alineados con la palabra de Dios, para que no seamos desviados por doctrinas engañosas que pueden llevarnos a la perdición. Hay iglesias por todo este país que están enseñando doctrinas y creencias que son literalmente del propio pozo del infierno. Están enseñando cosas que están completamente en contra de las enseñanzas de la Biblia. En algunas iglesias, ni siquiera usan la Biblia. Ellos ni siquiera ven la Biblia como la palabra de Dios. Recientemente, oí un sermón afirmando que Jesús es solo uno de los muchos caminos para Dios. ¿Te imaginas? También escuché a un adorador tratar de torcer las Escrituras para justificar su estilo de vida pecaminoso. ¿Y sabes qué más? Eso no me sorprende, pero me asusta profundamente. Elegí bien las palabras. Lo que estoy a punto de decir me asusta, y debería asustarte también. Estos falsos maestros que predican doctrinas de demonios tienen iglesias llenas, sus congregaciones están llenas. Literalmente cientos de personas están siendo engañadas, acordando con un pastor que distorsiona las Escrituras y promueve doctrinas de demonios. Lo que realmente me asustó fue la cantidad de personas en sus congregaciones. Incluso una lectura superficial de la Biblia mostraría que esa persona está enseñando errores. Pero sus iglesias estaban llenas. Piense en el peor falso profeta que haya visto y observe la cantidad de personas que están sentadas y escuchando a esta persona, genuinamente creyendo que son hombres o mujeres de Dios, cuando en realidad son lobos con piel de cordero. Honestamente, me asustó el gran volumen de personas siendo engañadas, llevadas por el camino equivocado por las doctrinas de los demonios y por los ministros que las predican. El número de personas en sus congregaciones me ha mostrado varias cosas. Primero, el engaño es real, poderoso y las doctrinas de los demonios son peligrosas. Segundo, lo peor del engaño es que aquellos que están siendo engañados ni siquiera saben que están siendo engañados. Tercero, confíe en la Biblia. Confíe en la Biblia y solo en la Biblia. Cuando usted ha estado en el ministerio por tanto tiempo como yo, ve a personas que comienzan con una doctrina sólida y buenas intenciones, pero en algún momento a lo largo del camino comienzan a propagar doctrinas de demonios. Esto sucede porque se alejan de la palabra de Dios y se dejan llevar por enseñanzas que agradan a los oídos, pero desvían los corazones. Por lo tanto, necesitamos ser vigilantes y firmes en la fe, constantemente examinando las enseñanzas que recibimos a la luz de las Escrituras. Debemos permanecer fieles a la verdad del Evangelio y no dejarnos seducir por palabras suaves que esconden peligros espirituales. Manténganse firmes en la palabra, en oración y comunión, para que juntos podamos enfrentar y vencer esa batalla espiritual dentro de la propia iglesia. Confía en la Biblia, no en los hombres. Los hombres cambian, las mujeres cambian, pero la Biblia nunca cambia. Si estás confundido, ve a la Biblia. Si usted está perdido, vaya a la Biblia. Si usted está inseguro sobre un tema, vaya a la Biblia. Su autoridad final no es un hombre, mujer, iglesia,
congregación, denominación, una visión que has visto, un sueño que has soñado, tu madre o tu padre. No. Su autoridad final, si eres cristiano, es la Santa Biblia. La gente cambia, pero la palabra de Dios nunca cambia. Hay un aumento en las iglesias predicando doctrinas de demonios en nuestra era digital contemporánea. El crecimiento de enseñanzas, doctrinas y movimientos espirituales es sin precedentes. Internet proporciona una plataforma para las voces de todas las esferas, incluyendo numerosos profetas autoproclamados. Hay tantos autoproclamados operadores de milagros, tantos autoproclamados obispos. Hoy, todos se dan un título: yo soy pastor fulano de tal, obispo fulano de tal, apóstol fulano de tal, profeta fulano de tal o profetisa fulana de tal. ¿Sabes qué título le da la Biblia a Moisés en su muerte? Deuteronomio 34 versículo 5 dice: Moisés siervo de Jehová murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Moisés siervo de Jehová. Moisés, humilde, fue un hombre con quien Dios habló en una zarza ardiente. Moisés fue un hombre que convirtió un bastón en una serpiente, hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre, llamó a las plagas para cubrir la tierra de Egipto, y a través del cual Dios provocó la muerte de los primogénitos en Egipto. Volvió el agua dulce amarga en Mara, hizo brotar agua de una roca en Horeb, e hizo descender maná del cielo. Moisés apareció con la gloria del Señor en el monte Sinaí, recibió los 10 mandamientos de Dios y vio las espaldas de Dios. Moisés, siervo del Señor. Y hoy, muchos hombres y mujeres de Dios quieren llamarse apóstoles, profetas, obispos, obradores de milagros, y otros títulos. Sin embargo, el ejemplo de Moisés nos recuerda que el mayor honor es ser llamado siervo del Señor. En lugar de buscar grandes títulos, debemos concentrarnos en servir a Dios con humildad y fidelidad. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios, que es eterna e inmutable, y no en títulos o posiciones humanas. En este mundo lleno de engaños y falsas doctrinas, es crucial que nos apeguemos a la verdad de la Biblia. No se deje seducir por palabras suaves o promesas de milagros. Pruebe todo a la luz de las Escrituras y permanezca firme en la fe. Recuerda que la palabra de Dios es nuestro ancla, nuestra guía infalible y la fuente de toda verdad. Mantén tus ojos fijos en Cristo y en su palabra, y no serás engañado por los vientos de doctrina que soplan en nuestros días. Internet ha proporcionado una plataforma para voces de todas las esferas, incluyendo numerosos profetas autoproclamados, operadores de milagros y maestros. Esta vasta red virtual facilitó la diseminación de una infinidad de doctrinas y movimientos, algunos de los cuales, alarmantemente, se desviaron de la verdadera palabra de Dios. Las Escrituras advierten que en los últimos días habrá falsos maestros entre nosotros, propagando herejías destructoras. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 leemos: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros. Ellos introducirán secretamente herejías destructoras, llegando a negar al soberano que los rescató, trayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que hubo falsos profetas en tiempos antiguos y habrá falsos maestros entre nosotros. Ellos traerán herejías destructoras. Estamos viendo esto hoy. Una vez más, permítanme enfatizar, estamos viendo esto hoy. Los mismos falsos profetas y falsos maestros que la Biblia nos advirtió están entre nosotros. Esto es una señal clara de los tiempos finales. Si nunca ha habido un momento para nosotros, como cristianos, estar atentos, es ahora. Si nunca hubo un momento para aferrarse a la verdad de la palabra de Dios, es ahora. Si nunca hubo un momento para discernir los espíritus, es ahora. Si nunca hubo un momento para orar fervientemente, es ahora. El engaño está en todas partes y es sutil. La palabra de Dios es nuestra arma. Necesitamos el discernimiento del Señor para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Que el Señor nos conceda la gracia de permanecer firmes en su palabra, no importa lo que suceda. Que Él nos ayude a guardar la fe hasta el final. Amén. Que el Señor nos dé discernimiento.
Que el Señor nos ayude a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Que el Señor nos dé la gracia de permanecer firmes en su palabra, no importa lo que suceda. Que el Señor nos ayude a guardar la fe hasta el fin. Amén.